Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Agosto es el mes en el que en el año 1915 San Francisco dejó de ser una localidad y pasó a ser una ciudad. Fue declarada ciudad. Lo que vamos a tratar de imaginarnos hoy a través del relato de Arturo Bienedel es cómo era ese San Francisco de hace prácticamente 100 años atrás. El San Francisco del año 1915, el San Francisco que fue pasada del estatus de pueblo a ciudad. Arturo, ¿qué debemos imaginarnos de San Francisco urbanísticamente, en cantidad de habitantes, en reparticiones públicas, en escuelas, en industrias? ¿Cómo era el San Francisco que fue declarado ciudad? Claro, San Francisco en el año 1915 era un pueblo muy progresista, obviamente, pero no grande en extensión. Era más bien chico en extensión. Podríamos decir que iba aproximadamente de lo que es calle, el núcleo, ¿no? La parte más poblada, desde Boulevard Garibaldi al Boulevard actual Buenos Aires, Juan B. Justo, y más o menos desde calle Independencia hasta donde está la iglesia catedral actualmente, que es el Boulevard Sáenz Peña. Ese era el sector más poblado, con infinidad de baldíos todavía entre medio de todo esto, ¿cierto? Pero esa era la zona urbana más poblada que tenía San Francisco en ese tiempo. Eran calles de tierra todavía. Absolutamente, hasta el año 32 aproximadamente, siempre las calles fueron de tierra en San Francisco, porque en el 32 recién viene el adoquinado. Si bien para esta época en que San Francisco fue declarada ciudad, ya había proyectos de lo que le llamaban la macadamización, o sea, hacer el macadam, que le llamaban, que era una especie de pavimento. Eran proyectos en esa época. Eran proyectos, era proyecto conseguir agua corriente y potable. Claro, porque acá el agua, un elemento tan vital, ¿de dónde lo consumíamos? Por la napa, con los molinos, o bien en los aljibes con el agua de lluvia. Ese era el agua con el que nos teníamos que abastecer. Claro. Incluso para el regado de las calles, que eran de tierra, como dijimos recién, se pasaba con carros de caballo, ¿no es cierto?, regando así las calles, era un agua muy salobre. Es decir, que en los comentarios, en los escritos que hay de la época, donde hablaban que la calle quedaba blanca, a veces por la sal. Fíjate vos el nivel de sal que tenía, ¿no? Un agua de muy mala calidad. Claro, claro. Pero se utilizaba por lo menos... Eso se advierte todavía ahora, ¿sabes dónde, Arturo? La salubridad de la que vos hablás, en las canchas de tenis. Mirá vos. En esta época especialmente, claro, se utiliza agua de la napa para regar y quedan blancas, especialmente en esta época. El nivel de salinidad, de arsénico que tiene esa agua. Claro. Bien, ese era un poco... ¿Y ese agua también era consumida? Sí, era absolutamente... La hervían un poco y... Bueno, es decir, trataban de buscar napas mejores para menos salobres, claro. Menos salobres, o bien el agua de lluvia, para el consumo, agua de lluvia, y a lo mejor con la otra era para bañarse, lavar la ropa, cuando tengamos en cuenta también que las condiciones sanitarias... Los medios de transporte entonces en esa época... Carruaje y llaves, llegaban los primeros autos, ya teníamos los primeros vehículos, ya llegaban, ya años 15, ya había incluso la casa Ripamonti, en San Francisco, era la que traía los automóviles Overland, que llegan por acá, llegan incluso antes que los Ford.
llegan antes que los Ford. Primeros autos, Los entonces. primeros autos, los primeros, unas pocas familias, ¿no es cierto?, que Claro, podían me tener. imagino. La familia Sutter es una de las familias que está registrada como de los primeros poseedores de automóviles. De todos modos, desde el 15 en adelante, después ya el automóvil invade, de alguna manera, pueblos y colonias en toda la zona, porque él, incluso el chacarero que disponía de un dinero, adquiría un auto porque le permitía circular con mejor, con más velocidad por lo menos, que con un carro de caballo, Claro. naturalmente. Pero los caminos no siempre eran buenos como para esos vehículos. Alumbrado público, ya contábamos en esa sí, época, muy poco. ¿y de qué característica? Poco. Teníamos en 1910 una usina aquí instalada en San Francisco. Para el año 15 ya había fallecido Alfredo Patruco, que fue impulsor también de una usina en la ciudad y tenía un servicio de distribución de electricidad, pero principalmente la iluminación iba a los domicilios. No había electricidad suficiente como para industrias todavía, sino nada más que para iluminación, o sea, no había fuerza, sino para iluminación, y en la calle había algunas vías blancas que les llamaban, Sí. pero que eran apenas unas luces ubicadas una en cada esquina, e instalar fuera de lo que eran los bulevares, fuera de lo que eran los dos bulevares, no el área de bulevares que conocemos actualmente, no, afuera de los dos bulevares. De los 9 de julio y 25 de mayo. 25 de mayo, y algunas luces en el centro, para instalar una lamparita en una esquina cualquiera, a 2 o 3 cuadras de lo que eran los bulevares nuestros. Bueno, era todo un trámite, como si hoy quisiéramos hacer una vía blanca en una avenida. Claro. Y era Y colocar escúchame, una lámpara. claro, Arturo, y... Es más, perdón, vamos a completar el dato. Alrededor de las 12 de la noche incluso se suspendía. Claro, se cortaba. Se cortaba el servicio y la ciudad, el pueblo quedaba a oscura. Esto fue como hasta el año 19. Bien, y la municipalidad, ¿dónde estaba emplazada ya en En ese momento en 1915? Avellaneda y 9 de Julio, en una construcción muy chica, y ya alquilaban el edificio de 2 pisos que existe actualmente, ese edificio, para oficinas. O sea, la municipalidad siempre estuvo instalada ya en esa época en ese lugar. Y el caso interesante es que en el año 15 también se da en San Francisco la primera elección de un intendente por el voto secreto y obligatorio. Ahí está, Acá se da en el año 15. solo hombres. Solo hombres, Claro. mayores de 18 años. Claro. O sea, pero se da un año antes que la elección nacional, porque la ley Sáenz Peña ya regía. Entonces, el último intendente, digamos, no elegido por este sistema, había sido León Julién. Sí, Y el primero que se elige el 4 de julio del año 1915 es León Sananes. Son 2 intendentes, los únicos 2 intendentes con el nombre León en San Francisco fueron sucesivos, León Julién y León Sananes. y Sananes es el intendente El con primero. el cual se declara ciudad Se a declara San la Francisco. ciudad. Claro, porque al mes siguiente de la elección de él sale, ¿no es cierto?, la ley que declara ciudades a San Francisco y a Villa María, Claro. juntas el mismo día, que son leyes de Ramón J. Cárcano, como gobernador. Como gobernador, que ya había sido el que firmaba como ministro de gobierno, el que firmó las fundaciones. Claro, los planos de la colonia. Los planos de la colonia. Que había presentado Iturraspe en 1886 para fundar Freire, Colonia Iturraspe y San Francisco, lo firmó como ministro de gobierno Ramón J. Cárcano, que para este tiempo, ya para el 1915, era un político prominente en Córdoba y después luego también fue en el país, del Partido Demócrata. Claro, claro. Y escucha, Arturo, administrativamente, ¿qué implicaba que San Francisco fuera ciudad en el contexto del departamento? Porque hasta esa época, tengo entendido, vos corregime, la cabecera del departamento San Justo estaba ubicado en la Villa Concepción del Tío. La cabecera del departamento estuvo en Villa Concepción del Tío hasta el año 1912. En 1912 pasa a San Francisco y ahí es cuando se construye el edificio que conocemos actualmente, que es el de la policía, el de la departamental de policía, pero que en ese momento era la jefatura política. Claro. La jefatura política era una sede donde estaba el jefe político, y el jefe político era la persona que respondía directamente al gobernador por lo que pasaba. Y era jefe de la policía también. Y era jefe político de la policía, claro, digamos. De lo que pasaba en el departamento. Y la policía dependía, el jefe de policía dependía del jefe político. Claro. O sea que la policía es absolutamente política. Claro. No es como en el caso de ahora,
que el policía es policía de carrera. Claro. En aquel momento vos eras designado, ascendido o sacado de la fuerza pública por cuestiones políticas. Bien. De ahí venía que cuando estaban los demócratas, toda la parte de los agentes y los policías eran todos demócratas. Cuando venían los radicales, que eran los dos que hacían la sucesión, digamos, política sí. en la administración de la provincia, del departamento y de la ciudad, tenían ese tipo de policía, que era dependiente absolutamente de la política. ¿Implicaba cumplir algunos requisitos, ser declarado ciudad? Es decir, había que tener una cantidad de habitantes determinada y alguna otra cuestión. Sí, yo creo no se daban no eran las mismas condiciones que se plantean en este momento, porque San Francisco en el año 1915, cuando es declarada ciudad, no llegaba todavía a los 10.000 habitantes, pero sí tenía una marcada diferencia con otras localidades. Pero hay que tener en cuenta que jefe político en el momento también era gente relacionada con Iturraspe. Iturraspe ya había fallecido hacía mucho tiempo, pero los Iturraspe eran demócratas, el gobierno era demócrata, y o sea, esa relación que había existido entre Iturraspe y Cárcano de 1886 continúa de alguna manera y hay como un favor. Claro, eso es como que ayudó a San Francisco a obtener algunos privilegios. Exactamente, y ser declarada ciudad. Con el tiempo iba a serlo, porque evidentemente fue el pueblo que más creció dentro de todo el departamento San Justo. Y hoy San Justo es el departamento que más ciudades tiene dentro de la provincia de Córdoba. Sí, señor. Dentro de la provincia de Córdoba. Claro, porque tenemos San Francisco, Arroyito, La Varilla, Mortero y Brisma. Tenemos 5 ciudades. No hay ningún departamento de la provincia de Córdoba que tenga esa característica. Esa característica de tener tantas ciudades. Y en materia educativa en 1915, para tener un panorama, ¿qué teníamos? ¿La escuela normal? La escuela normal desde el año 12 y a punto ya en el año 16 de que surgía la primera camada de alumnos, porque eran carreras de 4 años. De alumnos maestros. De alumnos maestros. Teníamos luego la escuela primaria, que era la fiscal, que era la Iturraspe, que precisamente se le pone Iturraspe recién en el año 16, en el año 1916. Cuando el gobernador Cárcano viene a San Francisco para inaugurar el hospital en febrero del año 16, que ahora se va a cumplir el centenario, ese mismo día le ponen el nombre de Iturraspe a la escuela que hasta ese momento se llamaba Fiscal. Fiscal de varones, fiscal de niñas. Y lo demás era toda escuelas privadas. Para terminar de imaginarme la época en la que San Francisco fue declarada ciudad, ¿el uso del castellano estaba extendido ya o todavía el piamontés era una lengua popular? No, yo por lo que conozco, por lo que sé, el castellano era lo que estaba extendido, era el idioma oficial, toda la papelería era, digamos, escrita en castellano y se hablaba castellano. Era una gran cantidad, sí, de gente piamontesa, como había de otras nacionalidades, que también, con sus características, estaban obligados a hablar castellano, porque ordinariamente en la calle, en todos lados, se hablaba castellano. Existía, ¿no es cierto?, una gran influencia del piamontés, si se encontraban posiblemente entre dos connacionales, ya sean italianos, que dentro de los italianos que sean piamonteses, si se encontraban dos franceses, polacos, posiblemente entre ellos hablaban en su lengua, pero ordinariamente en el manejo todo era en castellano, es decir, no hay papeles escritos en otro idioma. Si bien, en el caso de La Voz de San Justo, por una decisión de la dirección de la empresa en aquel momento, por ejemplo, sí se publicaban poemas en italiano, no en piamontés, en italiano, y no en otro idioma, en castellano, pero particularmente algunos poemas, algunos versos en italiano, y algún que otro programa de la Sociedad 20 de septiembre, algún que otro programa de la Sociedad 20 de septiembre también en castellano. Y en cuanto al piamontés, había en el año 15 precisamente, y ya desde antes venía, un señor, Eduardo Boggio, que también era un empresario inmobiliario, que tenía un periódico que se llamaba Turinga Bugia, editado en piamontés. Pero eso es otra cosa. Claro, son acciones particulares para la colectividad. El San Francisco que fue declarado ciudad, el San Francisco del año 1915, es el que recorrimos hoy de la mano de los relatos, de los aportes
en materia de información y de crónica de Arturo Benedetto. Alejandro Sema es reconocido como el primer colonizador de la zona de Plaza San Francisco. Los más antiguos relatos explican que Sema ya vivía en esta región en 1885, cuando algunos inmigrantes llegaban por estas tierras para conocer las posibilidades de asentarse en ellas y consultaban a Sema respecto a las características de la comarca. Sema adquirió las tierras a la empresa colonizadora de Iturraspe y Brul, comenzando casi de inmediato su tarea de agricultor. Primero se dedicó al desmonte, luego a la construcción de una precaria vivienda que se fue consolidando con los años al mismo tiempo que su posición económica, la que llegó a ser holgada. Alejandro Sema había nacido en Pancalieri, provincia de Turín, en 1838. Casado con Leonor Cianalino, nacida en Turín en 1851, combatió durante 6 años por la unificación de Italia en las filas de Giuseppe Garibaldi. Llegó a la Argentina alrededor de 1880, afincándose en Colonia San Agustín y Pilar, en la provincia de Santa Fe, donde ejerció tareas rurales. Al conocer el proyecto colonizador de Iturraspe, tomó rumbo a este lugar porque vio la posibilidad de tener su propia tierra. Llegó con sus hijos y su mujer, Leonor Cianalino, la cual, según relatos de sus descendientes directos, era de tal fuerza de carácter que en muchas temporadas, sola, con sus hijos pequeños, hacía frente a todas las tareas del campo, cuidando también la seguridad de la familia, porque Alejandro se había ausentado rumbo a Europa, donde viajó en numerosas oportunidades y a donde llevó a sus hijos Bautista, José y Francisca para que realizaran sus estudios en un colegio de Milán. Precisamente, su nieta, Leonor Sema de Fornero, en 1996 contó al archivo y museo lo que ella sabía de la personalidad de su abuelo. Bueno, y en cuanto a su abuelo. Mi abuelo era un hombre que no era para el campo. Él le gustaba viajar, le gustaba Italia y compraba campos y campos, tenía muchísimos. A cada hijo le dejó un montón de campos, pero él gastaba muchísimo porque viajaba continuamente a Italia y quedaba la pobre abuela a cargo de todo, de los peones, de todo era ella, hacía mucho más ella que él, ¿no? Y llegó un momento que ya no sabía qué excusa encontrarle para irse a Italia, entonces llevó 3 hijos a la escuela allá. Los varones en el colegio de cura y la mujer, Francisca, en colegio de monjas. Y lo dejó 3 años allá. ¿Entre ellos estaba su padre? Mi padre. Estaba mi padre, un hermano que se llamaba Bautista y Francisca. ¿Usted recuerda cuando ellos vienen a San Francisco?
Sí. ¿Desde dónde viene? ¿Ellos se vinculan con Sí. quién? ¿Con Brull? ¿Con Iturraspe? Era muy amigo de Iturraspe, Muy amigo. muy amigo. Si la casa que ellos vivieron se la habían comprado a Iturraspe, era muy amigo del Bertelo. Sí, está bien. La ubicación de la casa en Plaza San Francisco, ¿dónde estaba más o menos? Está todavía, actualmente. ¿Está la casa? Sí, sí, está cerca de, más allá de la Plaza de San Francisco, más al norte. Ajá. ¿Cómo se llega? Y por la ruta se va derecho para la Plaza San Francisco, hay que seguir llegando a la altura de la Plaza San Francisco unos kilómetros más adelante. ¿Y de quién es el campo de cero? No, se ha vendido. No, porque los hijos no conservaron todo lo que le dejaron los padres. ¿Y Alejandro Sema dónde falleció? ¿Aquí o en Italia? No, aquí, ¿Y sí, dónde está sepultado? en la Plaza de San Francisco. En Plaza San Francisco. Sí, ¿Y doña Chenorino? también allá está sepultada en la Plaza de San Francisco. ¿Su padre también? No, mi padre ya está acá en San Francisco. Sí. No, era Bertelo, sacaba el dinero necesario y se iba se embarcaba para Italia. Y cuando llegaba a Montevideo, entonces le avisaba a la señora que se iba a Italia. Claro. Así que se lo pasó lindo el abuelo. Y la abuela dice que en aquellos tiempos de los gauchos, qué sé yo, tenía que defenderse con todo, dice que tenía unos perros enormes, malísimos, y a los gauchos le pedían fósforo, ella se lo ponía en el caño de la escopeta y se lo alcanzaba. Un tiempo bravísimo. Ella la que hizo todo, lo que conservó todo. Así que tiene un buen recuerdo entonces de la abuela. Sí, me acuerdo perfectamente de la abuela. El abuelo no lo conocí. Ah, no lo conocí. No. La abuela no. La abuela sí. Como explicó su nieta, Sema era amigo del fundador de la colonia, José Bernardo Iturraspe, a quien lo unía una gran amistad, por ser el primer colono que cosechó trigo para su molino harinero. Cuando Sema dejó el campo y decidió venir a vivir a Estación San Francisco, adquirió una casa que se ubicaba en la actual calle Sarmiento 433 y que perteneció muchos años a sus descendientes. Sema e Iturraspe murieron ambos en 1906. Leonor Chianalino falleció en 1919 a los 68 años de edad, la misma que su esposo tenía al morir. Sus restos descansan en el cementerio de Plaza San Francisco. Desde el año 1986, cuando se conmemoró el centenario de la fundación de la colonia San Francisco, la plaza de Plaza San Francisco lleva el nombre de Alejandro Sema. En la base del mástil, por otra parte, se encuentra una serie de placas que recuerdan distintos aniversarios conmemorativos del comienzo de la colonización en nuestra ciudad. Pero, en la actualidad todavía, ninguna calle ni ningún lugar en Plaza San Francisco recuerda a Leonor Chianalino. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad
este programa de difusión educativa y cultural.